de profundizar los temas, de hablar con más profundidad, más enjundia, con para mí una de las voces más claras, más preclaras en la política, que es el dirigente del Frente de Todos, el doctor profesor Carlos Raimundi. Carlos, muy buenos días. Jorge Chamorro es mi nombre, ¿cómo va? Bueno, buenos días, Jorge. Un gusto y me sumo al saludo al voluntariado que recién usted señalaba. Tal cual, ¿no? Que cumplen una misión tan estoica, tan altruista, verdaderamente, ¿eh? Sí, sí, sobre todo cuando lo hacen desinteresadamente de cualquier ventaja política, ¿no? Porque hay otros que se disfrazan de movimientos sociales para obtener ventajas políticas. En cambio el voluntariado puro es justamente eso, es más puro, más claro y ayuda a organizar mejor la sociedad. Hay algunos que se disfrazan y en realidad están buscando algún interés particular. Sí, sí, desde luego que hay quienes utilizan, eso ha habido siempre, es una lástima, pero todo se supera estructuralmente con desarrollo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor manera de evitar que se utilice una situación de pobreza? Sacar a la gente de la pobreza, darle trabajo. Permitirle que no dependa de un líder que manipule los movimientos, porque una cosa es representar ese interés y otra cosa es manipularlo en beneficio propio. No es necesario hacer nombres ni nada en un momento como este, que estamos en víspera de asumir un gobierno, que hay tanto por hacer, que hay tanto por reparar, sino simplemente hablar de un concepto, ¿no? De quienes verdaderamente representan el interés social o quienes manipulan el interés social para obtener un beneficio político personal. Ese es el concepto, la línea divisoria. Después los nombres propios los pondrá cada uno. Bueno, pero Macri y los neoliberales en general acusan a los movimientos populares, a los partidos mayoritarios, de que en los últimos 70 años con el populismo son los que trajeron el atraso, la pobreza y todos los males de la República, ¿no? Bueno, pero siempre desde los albores de la Argentina, desde el nacimiento de la Argentina como territorio independiente, hubo quienes creyeron que lo mejor para la Argentina era aliarse a las grandes élites y que a partir del progreso de las grandes élites económicas, culturales, sociales, eso iba a beneficiar al país. Esa es una visión paternalista, proimperialista, además está desmentida por la realidad. Es decir, si no entiendo mal, y es esta la manera que tomé su planteo, cuando uno pone dinero en las clases altas, ya sea porque le garantiza negocios, le exime de impuestos, le exime de retenciones y todo eso, ese dinero nunca de los nunca fue a reactivar el sistema productivo, fue a engrosar el ahorro de esos sectores y las grandes inversiones en propiedades lujosas y la colocación de dinero en el exterior. Uno tiene que poner dinero en las clases más necesitadas porque son las que van a reactivar el consumo. Y a partir de allí hay una especie de derrame inverso, sería un derrame que va contra la ley de gravedad en la física, va de abajo hacia arriba. A medida que hay más demanda, se genera primero una actividad informal, es decir, se abre el taller tiene un empleado más para que desayune, el desayuno requiere que se ponga un hornito para las medialunas y las medialunas necesitan un flete para trasladarla a donde está el taller. Y así sucesivamente hacia arriba. El derrame vendría a ser al revés, de abajo hacia arriba. Si uno pone dinero en las clases altas, que es lo que el macrismo, el neoliberalismo, todas estas doctrinas sostienen, creyendo que de esa manera va a progresar el país,
Lo que sucede es que llevan el dinero al exterior, viven de la tasa de interés, ellos son cada vez más ricos y ese dinero nunca genera reactivación en el sistema productivo interno. Brillante. Ahora, pregunta de fondo al profesor Carlos Raimundi, dirigente de muchos años, venido de la corriente alfonsinista en su momento, hoy nacional y popular claramente. La pregunta es, si esto es así, ¿hay algo más? ¿Cómo se hace para construir un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable con todo lo que eso conlleva? A partir ahora de un diálogo social, de la madurez que uno espera de determinada dirigencia empresaria, gremial, política, social. Si uno repasa, y algo que usted conoce muy bien, la historia, y yo siempre me remito, empezando por Juan Lavalle, arrepintiéndose por carta de cuando los sectores civiles, a la espada sin cabeza, como le llamaban, lo convencieron que Dorrego era el monstruo, algo que nos trae algo parecido a lo de hoy, que Dorrego era el monstruo y lo terminó asesinando, fusilando, después siguiendo por todo lo que tiene que ver por cuando aparece el radicalismo como revolucionario, con la revolución del parque, la revolución del jardín, la revolución de 1905, generan el cambio en el voto en la Argentina, empezar a tener el voto universal, secreto y obligatorio, genera la estatización de YPF, el petróleo, la energía, la reforma universitaria, aparece la Liga Patriótica, que no puede tolerar a esos sectores, después aparece el golpe de Estado fascistoide de Uriburu, después aparece el fraude patriótico, después el peronismo con todas sus marchas y contramarchas y los bombardeos, la Plaza de Mayo, la persecución, toda esa historia con el final patético y siniestro de la genocida dictadura del 76, donde, como cuenta Ucchigoni en su libro, hubo un solo militar muerto, por supuesto horrible, yo no avalo la guerrilla en lo más mínimo, pero hubo un solo militar muerto entre el 76 y el 83, y 686 en los periodos previos, contra 30.000, 22.000 reconociendo por el diario La Nación y el informe de inteligencia del Ejército, 22.000 concretamente, hasta el 83 habría que sumar todo hasta el 76, habría que agregar todo lo que pasó hasta el 83. Con todo ese bagaje, uno se pregunta, ¿es defensa de intereses? ¿Hay un odio que hace imposible que este país reine la concordia? Y hay las dos cosas. Pero es muy difícil, Jorge, recorrer 200 años de historia en una entrevista radial. Pero voy a sacar tres capítulos, digamos, de ahí lo más sintéticamente posible. Primero, el radicalismo. El radicalismo fue una fuerza popular institucionalizada como tal hasta el irigoyenismo. Después vino Forja, que empalmó con el primer peronismo, digamos, en la década del 30, cuando hay una parte del radicalismo que tranza con el régimen conservador que había derrocado a Irigoyen, se forma Forja, y Homero Mansi, Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz pasan, ¿no? Empalman el final del movimiento irigoyenista con el primer peronismo y ahí le dan continuidad a esa línea histórica. Después hubo algún personaje, yo rescato cierto contenido irigoyenista en la presidencia de Ilia, a pesar de su origen, a pesar de su origen no plenamente democrático, porque el peronismo estaba proscripto. Sí, estamos de acuerdo. Pero creo se que restatizó los contratos petroleros, la ley Onativia, hubo cosas muy importantes. No, y además él hubiera luchado por la rehabilitación legal del partido peronista, pero tenía el poder militar soplándole la nuca, ¿no? Y después Alfonsín, que representaba otros intereses. Pero sacando esos dos capítulos, el de Ilia y el de Alfonsín, el radicalismo fue siempre un movimiento de derecha, desde Forja para acá, porque estuvo en la Unión Democrática contra el peronismo, porque estuvo en la Junta Consultiva de la Revolución Libertadora, porque participó de la Convención Constituyente del año 57, donde el peronismo estaba proscripto, y ahora, en el último tiempo, siempre votaciones de derecha, alianzas de derecha, las muertes de De la Rúa el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Quiere decir que no hay que sorprenderse mucho. Los radicales que preservan una línea irigoyenista están en el kirchnerismo, Claro. porque no se podría estar en otro lado, salvo una contradicción tremenda, ¿no? De tener un discurso, pero después políticamente tributar a lo contrario de lo que dicen en ese discurso. Después, el tema de la guerrilla. Desde luego que uno no quiere... ¿quién podría sentirse cómodo en un país que tiene que discutir la política a través de las armas? Ni hablar. No se puede, no es el sueño de nadie. Estamos de eso. acuerdo. Pero convengamos, Jorge, y mirándolo en perspectiva histórica, que ¿cuál era el lema de esa época? El lema de esa época era: no usen las armas, usen la democracia. Y resulta que cuando se usaba la democracia, y por vía de la democracia se elegía un presidente que al poder y al imperio no le gustaban, obturaban los canales democráticos. Entonces, había un clima mundial, insurreccional, revolucionario, un clima de época distinto al de esta época, movimientos independentistas en África, revolución cubana, los curas del tercer mundo, por todos lados venía una corriente así, y además no era cierto que la democracia era el camino, porque era el discurso del imperio para impedir el uso de las armas, pero después en Colombia mataron a un líder como Eliezer Gaitán, a Guatemala la invadieron, le dieron el golpe a Salvador Allende, proscribieron el peronismo, derrocaron a Perón, prohibieron después a Cámpora con la AAA. Entonces, es fácil ahora decir la guerrilla estaba mal, pero también es cierto que hay que preguntarse históricamente ¿qué otro camino le quedaba a esa generación joven? Yo no estoy justificando, no estoy diciendo que eso es lo que a mí me gusta, estoy dándole una justificación histórica a la etapa, a la época. Y lo tercero, que ya es más general, y eso sí, esto sí puede recorrer estos 200 años, es que siempre vamos a tener en nuestros países una élite con ideas colonialistas, una élite local, porque que el imperio, que las metrópolis quieran colonizar, es lógico, que siempre quisieron colonizar. El problema es que para que un imperio pueda colonizar, tiene que contar con aliados internos, con aliados nativos, que son los famosos cipayos, ¿no? Que son nativos del país colonizado, pero que juegan a favor del colonizador. Eso también lo hubo siempre. El problema que tenemos ahora es que han tenido una capacidad de financiamiento, de planificación tan grande, que han convencido a mucha de la gente que tendría que estar del lado nuestro para que esté del lado de ellos. Es ahí donde tenemos el trabajo por hacer. A las élites que viven de los favores del imperio, a esas no las vamos a poder convencer, a esas las tenemos que derrotar democráticamente, electoralmente y con medidas en el ejercicio del poder. Pero a mí lo que más me interesa es formar un bloque social que le dé estabilidad a ese cambio, no que la derrotemos en una elección y corramos el riesgo que nos ganen en la siguiente, sino crear un bloque social que estabilice en el país un periodo de desarrollo descolonizado. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar sobre un sector de las clases medias que ni son imperialistas, ni tienen dinero en los paraísos fiscales, ni nada, sino que están intoxicadas por el aparato cultural del enemigo. Y es ahí donde yo creo que tenemos que encontrar los métodos vía redes sociales, vía aparato educativo, vía medidas de gobierno, vía cultura popular, vía música, vía teatro, vía de que también tenemos que controlar los servicios de espionaje, de inteligencia, de cómo van penetrando en las ONG ficticias, financiadas desde afuera para generar un pensamiento. Por todas estas vías tenemos que trabajar para dar esa batalla de manera más definitiva. Impecable, impecable. Y me queda un minuto, se me termina el programa, pero para dar una definición. Usted, de acuerdo a esta línea impecable de pensamiento, sería de los que se enrolan dentro de sostener que Macri se equivocaría si cree que él aglutina, cristaliza el 41% de oposición al gobierno que viene. Absolutamente, pero
Macri es un porcentaje. Primero que Macri va a desaparecer a corto plazo porque no tiene envergadura personal para sostener el liderazgo de la oposición. Macri va a ser un Cobos más, una Michetti más, un de Narváez más, a pesar de haber sido presidente y a pesar de que lo prepararon para eso. Pero eso es lo personal. Pero en lo político, en lo estructural, pero ni de casualidad hay un 40% de imperialistas, hay un 40% de saqueadores en este país. Ahí hay que dar una batalla muy fuerte. Siempre un placer, Carlos, hablar con usted. Le mando un gran Igualmente, cariño. Jorge, igualmente. El profesor Carlos Raimundi, dirigente del Frente de Todo. Qué interesante, cómo llevó la hilación de todo y terminó explicando todo. La verdad, para el debate, ¿no? Lindo para el debate. Señores, ¿hay algún oyente? ¿Quedó por ahí algún oyente o no tenemos tiempo? Bueno, cerramos con uno. Hoy, por las efemérides que me quedaron, no entra. Murió, hoy se recuerda el fallecimiento de Nelson Mandela, a propósito de todo esto que hablábamos con Carlos.